Y yo quiero presentarles a la predicadora de esta mañana, es la profeta Mercedes de Aquino. Así es que ella va a predicar y la recibimos con un aplauso. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido por más esta mañana? Amén. Bueno, abrace por lo menos a 3 personas antes de que comencemos. Si se quiere poner de pie, póngase de pie y dígale, eso es verdad, algo va a pasar este día. Así que abrace por lo menos a 3. Y fíjense, si hay alguien que no se levanta, cáiganle todos y abrácenlo ahí. Gloria a Dios. Y a nuestros hermanos en Zoom también. Este día prepárense porque algo poderoso el Señor nos va a entregar ahora. Y estamos aquí para juntos entrar en esta nueva ola que Dios ha preparado. Amén. Bueno, amados hermanos, este día el pastor Luis no está predicando en el Día del Padre de ICD esta mañana allá en la ciudad de Santa Ana, y está Betuel acompañándolo a él. La pastora Norma y la pastora Marisela, entiendo que vienen de camino ahorita de Honduras, estuvieron en un evento anoche. Y bueno, los demás pastores estamos aquí ahora y todos los pastores de Renuevo que hacemos la iglesia junto con ustedes, nos hemos reunido hoy para ser entrenados. Y yo aprovecho para invitar a todos los padres que están esta mañana, no se pierdan el próximo domingo, vamos a tener una celebración muy hermosa para honrar la vida de cada papá en este lugar. Hermanos, cada celebración que tenemos nada más es un motivo para invitar a otras personas, así que usted puede invitar a su papá si no viene aquí, a su suegro, a su tío, a su hermano, al candidato, a quien sea, ¿verdad? Futuro padre de sus hijos, invítelo para que venga y reciba una palabra del Señor que lo anime. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra este día. El tema que el Señor nos ha dado para esta mañana, de acuerdo con el tema general del mes, que es edifiquemos, pues nuestro tema se llama levantémonos y edifiquemos. Así que usted en fe toque a la persona que está a la par y dígale levantémonos y edifiquemos. Amén. Bueno, oremos, hermanos, les invito a que oremos. Padre, esta mañana te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos hemos podido levantar. Estamos listos, Señor, para recibir lo que tú has preparado para cada uno. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de adorarte a través de los cantos, a través de las ofrendas, Señor, a través de la comunión unos con otros. Este día, Señor, rogamos que tu espíritu se quede en medio de cada uno de nosotros, que sea tu espíritu quien ministre tu palabra, Señor, al corazón de cada uno, que cada uno, Señor, en la porción que necesita, sea edificado en este día. Clamamos a ti, Señor, que no sea palabra de hombres, palabra de mujer, que no sea palabra humana, que sea tu palabra la que cobre vida en esta hora. Señor, que de aquí salgamos desafiados a lo nuevo que tú estás trayendo en nuestro tiempo y para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado, como decía, los días domingos hablando sobre el tema de edificar. Y la semana pasada, pues el pastor nos predicó de la importancia de edificar la casa de Dios. Y él mencionó a los profetas en el Antiguo Testamento que fueron levantados para edificar el templo, para renovar, restaurar y levantar nuevamente el culto al Señor. Esta mañana vamos a ver como siempre a través del Antiguo Testamento encontramos a un hombre reformador, a un hombre edificador, a un hombre en la palabra que nos enseña cuál debe ser la visión, aunque sea en el Antiguo, cuál debe ser la visión en este tiempo, en la iglesia de hoy, en la iglesia presente. Y yo quiero, antes de que leamos la palabra, decirles que en este tema de edificar,
Edificar significa infundir sentimientos para actuar bien o incitar a los demás con el buen ejemplo. O sea, cuando decimos que estamos edificados, cuando alguien con su proceder, con su ejemplo, nos motiva a cambiar, nos motiva a seguir adelante, nos motiva a no estacionarnos, nos motiva a romper con todo paradigma y todo temor para cumplir el propósito de Dios. Edificar, hermanos, es infundir ánimo a otros. Ustedes saben, hermanos, que en este tiempo algunos están llamando el ánimo como una enfermedad. Y nosotros encontramos que también a través de la escritura en el libro de Proverbios dice que mientras el gozo es vida para los huesos, el desánimo es enfermedad para el cuerpo. Entonces, eso es algo con lo que estamos batallando mucho, ¿verdad? Y que de repente nos sentimos como un poco descuadrados y desanimados. Entonces, cuando hablamos de edificar es cómo le infundimos ánimo a otros. Entonces es importante que pensemos que no podemos infundir ánimo a otros si nosotros estamos desanimados. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Entonces debe de haber una fuente dentro de nosotros que realmente motive a los demás y los anime a seguir adelante. Edificar también es, pensemos en el contexto cristiano, significa fortalecer a alguien o ser fortalecidos personalmente por Dios. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de estar edificados. Está bien que alguien venga y nos edifique. Y hay muchas formas de cómo podemos ser edificados como hijos de Dios. Pues a través de la palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, a través de las relaciones que tenemos de compromiso, a través de nuestros renuevos, que es nuestra estrategia de pastoreo en ITC. Así nos edificamos, pero eso no quita que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de edificarse cada día. ¿Y cómo nos edificamos cada uno? Bueno, yendo a la palabra. Entonces, cuando andamos así como decimos aquí en El Salvador, con una llanta pacha, preguntémonos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo yo he estado con el Señor esta semana? ¿Cuánto ha sido significativo escuchar su voz para que ahora yo me sienta así? Sobre todo si no ha ocurrido una cosa extraordinariamente grave en nuestra vida, pero que de repente nos sentimos un poco desinflados. Entonces, cada uno realmente es responsable de edificarse cada día a través de la palabra. Como creyentes, hermanos, debemos de saber que Dios nos ha diseñado para estar edificados y para edificar a otros. Ojo, papás y mamás, que nosotros tenemos la responsabilidad de edificar a nuestras familias, de edificar a nuestros hijos. Por ahí hay un versículo que en el mes de mayo es prohibido predicar. Y ese versículo es: la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con las manos la destruye. Pero yo quiero decir en esta mañana que aunque eso es una verdad, en una casa, en una familia, también los papás edifican. Prepárense, hermanos, el próximo domingo va a haber una prédica impresionante para ustedes como papás, pero los hijos también edifican la casa. Todos edificamos la casa. ¿Por qué? Porque hay un diseño de parte de Dios para edificar. ¿Qué otras palabras se relacionan con la palabra edificar? Construir. Y cuando hablamos de construir es, como lo decía nuestro hermano Dante Gebel, es poner ladrillo por ladrillo. Nadie edifica pegando de un solo un poco de ladrillos al mismo tiempo. Es un ladrillo por ladrillo. Y esta mañana estamos siendo animados a tomar esa responsabilidad. Yo tengo que estar edificada, tengo que estar cargada de la palabra, de lo que el Señor nos dice, para poder hacer la tarea de edificar a los demás. Vayan conmigo, hermanos, a Nehemías capítulo 2. Vamos a hablar de este hombre con un diseño de edificador, un reformador 100%, que nos puede enseñar algunas
cosas muy relevantes en este pasaje. Nehemías capítulo 2. Dice la palabra del Señor: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Leamos hasta ahí en este momento. ¿Y de quién estamos hablando en este pasaje? Estamos hablando de Nehemías. Este hombre que en la escritura nos habla, nos motiva de ver su carácter. Yo en este primer punto quiero decirles que todo edificador, hermanos, tiene una sustancia, tiene una esencia. ¿Y qué cosa veo yo en este hombre? Un hombre pleno. Fíjense que se dice de Nehemías que él era un hombre de influencia, un hombre que estaba en este imperio de Persia, ¿verdad? Pero que su familia incluso era una familia pudiente, una familia renombrada quizás, de tal manera que cuando él llegó para trabajar como parte, dijéramos nosotros, de la Asamblea Real, dijéramos nosotros, parte del gobierno, ¿verdad? Nosotros encontramos que Nehemías tenía un puesto de confianza. Todos aquí entendemos qué es eso. Los puestos de confianza son para aquellas personas que están tan cerca de aquella gente que es tan importante en la toma de decisiones. Dicho sea de paso, esos puestos no se rifan, ¿verdad? Cada gobernante, cada dirigente, cada líder en responsabilidad de las naciones busca a su gente, la gente con la que va a confiar cosas que solamente con ellos puede hacer. Resulta que en el tiempo de Nehemías, una de las cosas que ocurría es que los reyes eran el punto blanco, ¿verdad?, para ser asesinados. Como que había una corriente de deshacerse de los reyes. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían a través de la comida. Les envenenaban, les ponían cosas que ellos pudieran morir. Bueno, la bebida, ¿verdad? El vino muchas veces estaba con venenos, y por eso es que los reyes tenían a una persona que era el que primero pasaba el proceso. Y si la persona esta no se moría, entonces el rey podía comer y podía beber. Nehemías trabajaba en esa asignación como el copero del rey. Entonces, en primer lugar, yo encuentro que Nehemías era un hombre de confianza, un hombre que podía estar al servicio de alguien en eminencia para proteger su vida. En segundo lugar, yo veo otra cosa: un hombre altamente positivo. Qué importante, hermanos, en la tarea de edificar. Qué importante es nuestro carácter. Qué importante es cómo nos levantamos cada día. ¿Con cuál ánimo nos levantamos? ¿Qué es lo primero que decimos, hermanos, cuando nos levantamos en la mañana? Es interesante que a veces no tenemos palabras ni para declararle al día cómo va a estar. Pero miren, este hombre Nehemías, según lo que he estado leyendo de él, dice que era un hombre de buen carácter. Llegaba a su trabajo. Mire, el trabajo de Nehemías no era fácil. No era ir a sentarse a un escritorio a ver las noticias de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. No iba a ver eso. Iba a probar lo que el rey se iba a comer. Y si en una de esas
había veneno, hasta ahí llegaba. Sin embargo, Nehemías llegaba con una buena actitud, llegaba contento, llegaba con deseo de servir, con una actitud correcta, de tal manera que cuando leímos nosotros aquí, que se presenta delante del rey, el rey nota que algo raro le está pasando y le ve un semblante de tristeza y le pregunta: mira, tú no eres así, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida? Y porque el rey estaba sorprendido de verlo así. Y entonces él le dice: bueno, dime si estás enfermo, ¿qué es lo que te está pasando? Y dice Nehemías: no estoy enfermo. Lo que tengo es un quebranto del corazón. Entonces yo puedo ver en este hombre que, además de tener buen carácter, era un hombre con mucha sensibilidad. No estaba hablando de su familia, no estoy quebrantado por mi familia. De hecho, la escritura, pues yo busqué y no encontré, no dice que estaba casado, que tuviera hijos, no dice nada más de la familia. Sin embargo, el quebranto que tenía era por su ciudad, era por su pueblo, era por su nación. Y entonces otra característica que yo encuentro para este edificador, que para mantener ese ánimo, esa actitud hacia la vida, de una actitud buena, positiva, es que era un hombre de oración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos preguntan, verdad, ¿y cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Decimos cualquier cosa, respondemos cualquier cosa. Pero ¿qué dice que hizo Nehemías? Cuando el rey le pregunta: ¿y cómo te puedo ayudar en esto que te está ocurriendo? Y dice que una de las cosas que Nehemías hizo fue que en el momento se puso a orar. Yo quiero decirles, hermanos, que la oración es más que un rito religioso. Nosotros, con el respeto de nuestros hermanos católicos, ¿verdad?, no nos andamos persinando ni andamos haciendo oraciones que otros hacen, sino que la oración es vida, la oración es relación con el Señor. O sea, yo tengo un Padre y yo me acerco a Él con libertad. Yo tengo un Señor, me someto a Él con todo lo que yo soy. Yo soy una mujer a la cual Dios en su misericordia salvó. Entonces yo me presento delante del Señor con gratitud, con acciones de gracia. La oración es más que la hora que nos han asignado en atalayas. La oración es la expresión de la relación que tenemos con Dios. Entonces, ¿qué pasa con este Nehemías? Que él estaba trabajando, pero él estaba en constante oración. Su comunión, su relación con Dios estaba alineada a algo real. Y entonces, luego que le cuenta al rey: mira, estoy quebrantado porque los muros de mi ciudad, los muros están caídos, están incendiados, quemados. No hay muros ahora alrededor. Y entonces el rey le dice: ¿y qué cosa pides? Y ahí se pone a orar. Y miren, hermanos, también este edificador, una de las cosas que hace, que tiene carga por el pueblo de Dios, por la obra del Señor. Él no llega aprovechando de su posición a ponerle sus peticiones personales al rey. Él está preocupado por lo que está pasando en medio del pueblo de Dios. Yo creo que la iglesia de este tiempo post pandemia debe dar un giro intencional, un giro consciente. Nosotros no somos, hermanos, de los que volvemos hacia atrás, volvemos a ver y decimos: ay, es que las cebollas de atrás estaban más buenas. Ay, lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y el cliché que muchos ahora dicen es que mire, antes se hacía así. Pero es que ahora es una cosa bien práctica, bien instantánea. Ahora no importa si nos reunimos, ahora no importa si hacemos esto o no lo hacemos. No importa si vivimos bien para el Señor o no. Hay mucha gente que no vive bien y va a la iglesia y así está bueno. No importa si voy una vez al mes a la iglesia, no importa, hasta suficiente es. No importa si no voy a un renuevo, ¿para qué?
Si ya eso no se usa. Y como dicen los jóvenes ahora, es que eso era en tu tiempo. En este tiempo nosotros somos felices no haciendo nada. No digan amén. No importa. Bien despreocupados, hermanos. Bien despreocupados de la obra del Señor. ¿Y por qué no había venido? Ay, no había podido, fíjate. Pero no había podido, ¿qué? Levantarse en la mañana. O sea, ¿qué no había podido? Y entonces resulta que como que el fuego, como que la importancia, aquello del primer amor en nuestra vida, como que se apagó. Por eso es que el profeta decía: Señor, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, en medio del 2023, en medio del 2020 para acá, en medio de los años anteriores. Aviva tu obra en medio de los años que vienen por delante. Aviva tu obra para dentro de 5 años o para dentro de 10 años, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Y Dios sigue anhelando un pueblo que le busque, un pueblo que tenga hambre. ¿Cuántos en esta hora dicen: no he tenido hambre, pero le pido al Señor que me dé hambre? Digan conmigo: no he tenido hambre, pero le pido al Señor hambre de su presencia, hambre de su palabra, hambre del sueño de Dios, hambre por la visión de Dios. Es que si no, hermanos, el desánimo es normal. Si no vivimos en esa dimensión, del desánimo para arriba, desánimo, ansiedad, depresión, angustia, aflicción, insomnio, todo lo demás. Si necesitamos decirle al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces resulta que Nehemías hace toda la tarea. Nosotros encontramos en todo el capítulo 2 que este rey, que no temía a Dios, pero que estaba moviéndose de acuerdo con la historia. Este rey era inteligente. Este rey sabía que por lo menos unos 50 años antes el rey Ciro había dado autorización y había hecho un edicto, un decreto, para que los judíos, si querían volver a su tierra, volvieran, edificaran el templo, hicieran casas, se casaran y se multiplicaran. Entonces este rey dijo: le voy a ayudar a Nehemías, pero yo quiero alinearme con lo que ya en el pasado han dicho sobre el pueblo de Dios. Y entonces le ayudó en todo esto. Y dice la palabra en el resto del capítulo 2 que Nehemías hizo la tarea de exploración. Salió en las noches por toda la ciudad, conoció las puertas de Jerusalén, fue a ver todo lo que estaba derribado, todo lo que estaba quemado, todo el nivel de destrucción, para ver si lo que le había pedido al rey y las conexiones que había hecho eran correctas, y si los recursos los tenía para poder edificar los muros de Jerusalén. Y a partir del versículo 17 del capítulo 2 dice la palabra: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Quiero invitarles que leamos esto todos juntos, este versículo. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí,
y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. En el primer versículo, en el 17, él les dijo: hey, miren, levantémonos, edifiquemos. No dejemos los muros de nuestra ciudad, no los dejemos así caídos y quemados. Pero tal era el ánimo, tal era el fuego, tal era la pasión, que ahora el pueblo le dice: ok, edifiquemos el muro de Jerusalén. Logró involucrarlos a él en esta parte. Pero, versículo 19, cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, a leer todos juntos. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Denle un aplauso al Señor por esta palabra. Amén. Ahora, amados, yo quiero decirles que los muros de las ciudades antiguas, o más bien las ciudades antiguas de la Biblia, tenían muros alrededor, y eso era como un nivel de protección para que los enemigos no llegaran, para que no los emboscaran, para que no trajeran mal sobre ellos. Hoy en día, hermanos, nosotros también hemos levantado muros de protección física. La mayoría de nosotros vive en colonias donde hay portones, donde hay vigilancia. Ahora, en este tiempo, no solo pagamos los alquileres, pagamos la vigilancia y hacemos muros para protección. Y ciertamente yo quiero decirles, hermanos, que estos muros estaban caídos. Era un hecho físico, natural. Los muros estaban caídos. Pero yo quiero decirles que también Nehemías hizo una tarea no solo de reedificar los muros, sino de reedificar la voluntad del pueblo, de levantar la pasión y el celo por el Señor. ¿Saben qué había pasado, hermanos? El pueblo de Dios se había alejado de Él. Ellos habían olvidado la palabra del Señor y la habían ignorado. Ya la voz de los profetas había sido silenciada. El pueblo no buscaba ya a los profetas para escuchar a Dios. En el Antiguo Testamento eso era bien usual y bien común. Cuando alguien quería tomar una decisión, cuando un rey quería invadir a otro país o a otro rey, buscaban el consejo de los profetas. Pero en este estado, el pueblo había ignorado la tarea profética. Abandonaron el templo. Más bien fueron parte de los templos de adoración a otros dioses. El pueblo de Dios había pasado esto. En vista de todo esto, hermanos, los muros físicos sí habían sido quemados y derribados. Pero con todo esto que les menciono, era suficiente y la ciudad cayó. No solo cayeron los muros, cayó la vida espiritual de ellos. Y a mí me llamó la atención al ver esto, porque, amados, esto es como una cadena. Dice que ignoraron la palabra, no hacían sus devocionales, no tenían intimidad con el Señor. Dice, abandonaron el templo. Si quiero me reúno, si no, no. Dice también, no buscaron la voz profética. O sea, hicieron lo que bien les parecía. Cada quien estaba en su rollo y cada quien hacía lo que quería. Se volvió una anarquía. Y entonces todo esto había ocurrido. Habían dejado de
amar y tener pasión por lo que las leyes de Dios y sus mandamientos. Y entonces yo me pregunto, mis amados hermanos, ¿qué se espera cuando en nuestra vida espiritual nosotros estamos en esta condición? Yo le preguntaba al Señor, Señor, tenemos que revisar cuántos de estos muros nosotros los tenemos derribados. Puede ser que estemos caminando, puede ser que vivamos como que no pasa nada, pero que realmente nuestros muros estén derribados, que nuestros muros estén quemados, que no hay nada de vida, no hay vida en la relación con el Señor. O tal vez otra cosa que hicieron ellos es que vivían del recuerdo del pasado y se acordaban de la relación supernatural, una relación increíble que Moisés tenía con Dios y que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Ellos lo sabían y vivían de ese recuerdo, pero ellos no lo vivían. Ellos no podían decir, yo veo a Dios cara a cara. Ellos no podían decir, mi rostro resplandece cuando salgo de estar con el Señor. Entonces, pensemos qué muros en nuestra vida están quemados, qué muros están derribados. ¿Y qué se espera, hermanos, si no hacemos esto? En el caso de Nehemías dice, y la ciudad no solo cayó físicamente los muros, ellos mismos en su relación con Dios cayó, la ciudad cayó. Reciba de parte del Señor esto, hermanos, porque yo soy igual que ustedes. Y yo creo que nosotros debemos pensar, si estos muros están así, vamos a caer, hermanos. Y no me mire con cara de santo, porque usted me dice, ay, ese es mi hermano, usted viera Oscar. No, él sí, tiene cara de malo. Y usted se siente santo. Pero nadie que viva con muros derribados y caídos se va a librar de la caída. ¿Y cuál caída, hermanos? De cualquiera. Hermanos, si nosotros caminamos y nos acostumbramos a vivir con los muros caídos, esto no es palabra profética, lo digo delante del Señor, usted va a caer, hermano. Va a ser seducido por la fornicación, va a ser seducido por el adulterio, va a ser seducido por toda inmoralidad sexual, pornografía y todos los brazos que tiene la inmoralidad. Caídos. Hermanos, reciban de parte del Señor, si hay alguno de esos muros que se ha caído en nuestra vida, hoy es tiempo de edificar. Hoy es tiempo de levantarnos. No espere caer, hermano, para después levantarse. Duele más. No espere caer. Y si usted está en esa batalla, hermano, miren, vengo a la iglesia, pero esta semana sí caigo. Usted sabe, hermano, que la caída es la anatomía de la concupiscencia que el apóstol Pablo nos explica. Usted no cae porque va caminando y se deslizó y pum, se cayó. Ese tipo de caídas, miren, se piensan, se maquinan, se engendran en el corazón. Y luego, dice la palabra, se da a luz el pecado. El pecado no es así que, ay, si es que yo pasando iba por ahí, entonces me salpicó el pecado. Somos responsables de que nuestros muros estén en el lugar que tienen que estar, edificados, hermanos. Pero esa es una parte de la caída. Hay otros, hermanos, que la caída ha sido por estafas, por mal manejo del dinero. Un día yo les dije en mi casa, yo voy a escribir un libro que diga lo que callamos los pastores. Pero miren, hermanos, una vez en el culto, yo pasé orando en todo el tiempo, en lenguas, pidiendo misericordia al Señor, porque habíamos recibido una noticia de que mientras estábamos reunidos aquí en el culto, iba a venir la policía a traer a alguien por estafa. Muros caídos.
Hermanos, cuidemos nuestra vida. Veamos lo que está alrededor. La familia es valiosa, hermanos. Y cuando usted dice, así, pero ese es mi pecado. Y ustedes no saben, ese es mi pecado. Y yo hago con mi pecado lo que yo quiero. Fíjese que no, hermano. Fíjese que no. Porque ese pecado afecta a la familia, afecta a la comunidad y sobre todo rompe la relación con el Señor. Salmo 51. David llega delante del Señor por un pecado personal. Diga conmigo personal. Diga conmigo un pecado en oculto. Ahora llega delante del Señor y le dice: Señor, límpiame de mi pecado como con un hisopo, o sea, hasta lo más mínimo, límpialo. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Pero mira, le dice en los últimos versículos, edifica los muros de Jerusalén. ¿Y por qué mete en su problema personal a los muros de Jerusalén? Se está refiriendo a los muros que Nehemías levantó. Porque sabe qué es lo que pasa, hermano, que cuando nosotros pecamos y permanecemos en el pecado, derribamos los muros del pueblo de Dios. Mi pecado le afecta a otra persona, mi pecado le afecta a Miguel, mi pecado le afecta a Gaby, mi pecado le afecta a Guadalupe, mi pecado le afecta a Carlos. Somos responsables delante del Señor, porque entonces los muros van a estar caídos. Mire, ¿y por qué no hay más manifestaciones de poder en medio de nosotros? Es que la presencia del Señor no habita en medio del pecado. Amén, hermanos. Dios es misericordioso. Esta semana recibimos testimonio en Atalayas que un hombre por el cual habíamos estado orando con un cáncer de hígado. ¿Cuántos de ustedes han oído que el cáncer de hígado no se sana? Que todos los que les da cáncer de hígado se mueren. La gente así dice, y yo lo he oído. Ay, por ese hermano, no oremos, se va a morir. Es cáncer de hígado, se va a morir. Pero yo les cuento, hermanos, que esta semana ese hombre fue dado de alta, porque el Señor lo sanó y fue a Estados Unidos a hacerse todos sus exámenes y en todas sus evaluaciones libre de cáncer. Misericordia de Dios, porque Dios es tan bueno que a pesar de nuestros pecados, Él sigue manifestando su misericordia en nuestra vida. Dice la palabra: hubiera yo sido consumido si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Consumidos, hermanos. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Dele un aplauso al Señor por la misericordia del Señor. Un pueblo lejos de Dios. Por supuesto que los muros físicos y espirituales estaban caídos. Pero venía un nuevo tiempo. Diga conmigo, venía un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo de restauración. Puede ser que usted haya estado como los niños que vienen y van y están contentos y muchas veces no se dan cuenta de los problemas y todos los conflictos que los adultos tenemos. Quizás nosotros somos adultos y vivimos así. Y nos sentimos dentro de una burbuja que vamos para allá, no cambio, sigo siendo el mismo, soy haragán, soy perezoso, no soy diligente con lo que tengo que hacer, pero así me gusta a mí. Ahí no hay poder, ahí no hay poder. Y en este tiempo de edificar, yo creo que Dios va a despertar nuestro espíritu a una dimensión mayor, para que no sigamos acariciando nuestros placeres, nuestros deseos de los ojos, nuestra vanidad. Que el Señor rompa eso, hermanos, en medio de nosotros. Entonces yo quiero declarar en esta mañana, hermanos, que Dios va, o sea, ¿por qué estamos hablando de Nehemías miles de años atrás? ¿Qué relevancia tiene ahora en medio de nosotros la vida de Nehemías, el testimonio de él? Construyó, la pregunta es, ¿reedificó los muros? Sí, los reedificó. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 52 días. En ese tiempo hizo esa gran misión. Él lo logró, hermanos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver
con que en este tiempo Dios va a levantar los Nehemías para esta hora y para este tiempo. Y no importa que los muros estén caídos, no importa que las ideologías crezcan, no importa que la palabra de Dios se esté acomodando al pecado y a las filosofías del mundo. Dios va a levantar a los Nehemías, los va a levantar con una visión de nación, con una visión de restauración. Dios va a levantar a los edificadores. Habrán Nehemías en este lugar esta mañana, porque si no, usted solo va a recibir las noticias. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero estar en el lugar donde se va a edificar. Yo quiero estar en el lugar donde voy a ser tomada en cuenta para hacer esa gran tarea. Yo quiero que mis nietos me recuerden de esa manera. No quiero dormir sin haber hecho algo importante. Yo quiero edificar en esta parte de la historia. Ahora, yo quiero decirles que los Nehemías tienen favor con el rey, no solo con los reyes de la tierra, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le dice el rey? Bueno, y entonces, ¿qué pides? A los edificadores Dios nos pregunta y nos dice: bueno, ¿y qué pides? Pues, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué recursos estás esperando? ¿Cómo querés que yo te ayude? Y usted debe estar listo, hermano, para cuando Dios le pregunte eso. Entonces Dios va a levantar a los Nehemías de este tiempo, que van a ser restaurados en primer lugar ellos. Si usted está en este lugar y dice: quizás no estoy en la misma condición espiritual que Nehemías, la buena noticia de la palabra es que primero vamos a ser restaurados. Y Dios nos va a levantar para restaurar a los demás, para edificar lo que está caído. Dios va a levantar a los reformadores de este tiempo. Hermanos, del siglo XVI hay reformadores. Y nosotros recordamos a Lutero, todo el movimiento que hizo. Nosotros recordamos a la familia Wesley, gente que marcó la historia de este país. Al hermano Hudson, que restauró las misiones en toda la tierra. Y nosotros recordamos a mujeres de Dios que Dios levantó para hacer obras poderosas. ¿Y a quiénes van a quedar en la historia de esta década, del 2020 al 2030? ¿Quiénes van a ser los reformadores que van a quedar para la historia? ¿Quiénes van a decir: pero en esta década del 2020 al 2030, Dios levantó a fulano de tal como un reformador? Dios levantó a Kevin Rivera como un edificador. Dios levantó a un Josué como un hombre de conquista e hizo cosas poderosas que nunca antes se habían hecho. Y Dios levantó a la Alejandra Paniagua. Dios lo hizo. Porque Dios va a levantar a los jóvenes, hermanos, con un poder sobrenatural. Y Dios va a restaurar y va a resucitar el espíritu de muerte que ha venido sobre los jóvenes. Dios lo va a romper, hermanos. Lo va a restaurar y lo va a levantar para que ellos restauren a otros también. Dios lo va a hacer, hermano. Amén. Si usted está pensando en sus hijos, yo le traigo un mensaje de parte del Señor. El fruto de su vientre no se perderá. El fruto del vientre será levantado. Serán los restauradores de esta hora. Serán los edificadores de las naciones. Serán los próximos pastores, los próximos profetas. Ellos serán los próximos evangelistas. Los evangelistas se nos murieron ya, hermanos. Entonces el pueblo tiene que estar listo para levantarse como evangelistas. Dios va a levantar a los maestros, a los apóstoles, a los profetas. Usted no es profeta solo porque viene a una iglesia profética. Usted no es apóstol solo porque viene a una iglesia apostólica. Usted lo es por llamado. Descubra su llamado. Hay un llamado de Dios que está en medio de su pueblo. Y si usted no agarra ese llamado, alguien más lo va a tomar. Hermanos, no estamos ya para estar de vacaciones o de feria. Estamos en una hora bien crítica de la historia. Y en este tiempo ya no le toca a los reformadores del siglo XVI. Hoy nos toca a nosotros. Un edificador es un reformador. Y la reforma siempre tiene que ver con la palabra y la restauración.
¿Qué hizo Lutero, hermanos? Tradujo la palabra conocida de su época al nivel de que todos la pudieran leer. La hizo accesible para todos. ¿Qué hizo Esdras más atrás? En este distanciamiento que tenían con Dios, trajo la palabra en medio del pueblo. Y niños y gente de todas las edades se reunían para escuchar la palabra, porque tenían hambre de la palabra. Creo que el próximo movimiento grande de Dios sobre la tierra sí es un avivamiento fundamentado en la restauración de la palabra. La palabra, hermanos. Nuestra vida sin palabra está vacía, es como címbalo que retiñe. Necesitamos la palabra. ¿Cómo estás, hermano? De aquí en adelante, ¿cómo estás, hermano? Responda, lleno de la palabra. Porque usted puede ser que tenga los bolsillos vacíos, puede ser que usted esté enfermo, puede ser que usted esté mal en muchas cosas, pero si usted está lleno de la palabra, está vivo. Vuelva a ver al que tiene a la par y dígale, tienes cara de vivo, dígale. Amén. ¿Qué nos da la viveza? La palabra. La palabra. Eso nos da la viveza. Usted lo que necesita es estar vivo. No esté dando vueltas en círculos. Es que me siento aquí. La palabra, hermano. Es que no me puedo levantar. Vaya, lee la palabra. Dice Proverbios que el perezoso da vueltas en la cama, se da para un lado, se va para el otro y no tiene sosiego. Si a usted le pasa eso, lea la palabra. Usted necesita la palabra. Que mire que no puedo leer, que los lentes se me quebraron. Busque un audio, hermano. Póngalo. Sí que no hay excusa. Busque un audio. Es que mire que no tengo carro. Ponga la tele, hermano. Busque en YouTube. Oiga la palabra. Busque lo que sea, pero oiga la palabra. Usted dice, el domingo voy a ir a la iglesia, porque usted viene con hambre de la palabra. ¿Qué es lo que Dios le va a dar? ¿Qué es lo que Dios le va a decir? Pero el día lunes usted dice, qué rico lo que comí, pero necesito más palabra. Y entonces usted comienza a buscar. Yo me encontré esta semana unas prédicas, hermanos, impresionantes. ¿Sabe por qué? Porque yo soy responsable de estar llena de la palabra. Vieran qué carga se me quitó a mí de encima. Porque así como en lo natural, yo no le puedo decir a Carlos, por ejemplo, Carlos, coma, Carlos, coma, abre la boca, tome. Yo no puedo obligarlo a él a que coma si él no quiere comer. Él es responsable de lo que come. ¿Y cuánto come? Porque él puede decir, yo solo me voy a tomar un batido de Herbalife, porque eso lo contiene todo. Sí, concentrado. Él es responsable de lo que come. Pero él puede tener otra dieta. Entonces lo que usted come es su responsabilidad. Un edificador siempre tiene hambre de la palabra. Hermanos, en este tiempo el Señor va a levantar a esos hombres, a esas mujeres edificadoras de su reino. Dios va a restaurar la adoración, Dios va a restaurar la alabanza, Dios va a restaurar la predicación de la palabra, Dios va a restaurar la profecía. Usted va a recibir esos sueños de Dios, esa palabra de Dios, usted la va a recibir. Dios va a restaurar los cultos ungidos, el ministerio de la mujer, hermanas, digan amén. Dios ha venido restaurando el ministerio de la mujer y Dios lo va a seguir haciendo, porque la historia se conforma de lo que hacen los hombres, pero también de lo que hacemos las mujeres. Entonces Dios va a seguir levantando a esos hombres y mujeres que son hacedores de la historia. Dios va a restaurar el altar, hermanos, el altar en nuestras casas. ¿Qué en nuestra casa? ¿Será que en nuestra casa puede estar el arca de Obed-Edom?
¿O qué pasará? ¿Será que si en la casa tocamos el arca todos nos vamos a morir porque hay pecado oculto? Yo esta mañana oro que el pecado que está oculto en sus casas salga a la luz, hermano. Porque su casa debe ser un altar para el Señor. Los Nehemías de este tiempo van a restaurar el altar de la casa. Dios restaurará el fuego en medio de los jóvenes. En esta hora yo profetizo y declaro que toda frialdad en los hijos, nuestros hermanos, va a huir de sus vidas. Y Dios va a restaurar el fuego. Dios va a levantar a los Danieles. Dios va a levantar a los Nehemías, a los José. Dios va a levantar a aquellos hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor. No importa la época en la que están viviendo. Yo rompo con toda la corriente de este siglo, porque la corriente del siglo se ha metido en la iglesia. Y decimos, eso era en la antigüedad, hoy ya no. Hermanos, yo quiero decirle algo. Qué tristeza es como nosotros como padres vimos que el altar de la casa se apagó y no lo atizamos. No le pusimos más leña, no le pusimos más carbón. ¿Sabe lo que hicimos, hermanos? Fuimos a dejar a nuestros hijos a las discotecas y les dijimos, te voy a venir a traer a las 3 de la madrugada, pero ya me esperas aquí porque a esa hora te voy a venir a traer. Nosotros lo hicimos, hermanos, como padres. Yo me he encontrado, yo soy de esta zona, hermanos, y yo me he encontrado papás dejando a sus hijos y a sus hijas en las discotecas de Multiplaza. Y el altar, tienen sueño. Los muchachos no quieren, no pueden. Restauremos el altar, hermanos. Restauremos el altar. Nosotros busquemos al Señor y Él se va a encargar de cada necesidad nuestra. Dios le ayudó a Nehemías a restaurar los muros de toda una ciudad. Y cuando lo buscamos a Él, Dios se levanta por nosotros. Dios restaurará el fuego en medio de los jóvenes. Ellos harán proezas. Dios va a restaurar a los Samueles, padres de niños pequeños. Dios va a restaurar a los Samueles de esta época. Nuestros niñitos van a ver al Señor mientras estén en las cunas. Se van a reír porque van a ver ángeles. Nuestros niños van a escuchar la voz de Dios. A través de nuestros niños Dios nos va a hablar, como dice Melina. A través de Gael Dios le habla a ella. A través de Daniela Dios le va a hablar a Sandra. A través de los niños chiquititos Dios nos va a hablar, porque Dios va a levantarnos como Nehemías en medio de nuestros hogares. Amén. Dios lo va a hacer. Va a restaurar a los Samueles, niños que escuchan claramente la voz de Dios. Dios va a restaurar el culto, hermanos, el amor por la palabra y el servicio genuino. ¿Cuántos servidores hay en ITC? Le pregunto yo al hermano Carlos. Ay, solo tengo 8, apenas tengo 8. Y yo quisiera que me dijera, mire, son como 70, todos los que están ahí son servidores. Dios nos va a restaurar, hermanos, en el servicio. ¿Y cuántos hay, Luis Gerardo, en el ministerio de alabanza? Y comienza, ¿verdad? Y mira a Gerson y vuelve a ver y allá, sí, allá está, con los dedos de las manos. Hay dones en medio de nosotros, hermanos. Yo le animo que después de este servicio usted se acerque con el pastor y le diga, mira, yo puedo cantar, probame, hermano, enséñame. Me desafino de vez en cuando, pero quiero servir al Señor. Ayúdame. Este mismo día usted puede decirme, mira, hermana, esta semana quiero estar en Atalayas. Venga y oremos, hermanos, veamos milagros juntos, restauremos el servicio al Señor. Usted no es espectador, usted es un siervo de Dios, usted es un ministro. Dios va a restaurar las relaciones rotas, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Y cómo está, hermano? Bien, bien, hermano, bendecido. Y usted está quebrado, hecho pedazos en su corazón. Dios va a restaurar relaciones rotas.
todo aquello que sangre el corazón, Dios lo va a restaurar. Hermanos, Dios va a restaurar el ayuno. El ayuno no es mala palabra, hermanos. El ayuno es morir a nosotros mismos y dejar que Dios nos hable, dedicar ese tiempo al Señor. Dios va a restaurar el ayuno en medio de su pueblo. Va a restaurar la oración de fuego, aquella oración que cambia cualquier condición. Las oraciones de rompimiento, Dios las va a restaurar. Dios va a restaurar nuestra búsqueda. Diga conmigo, es tiempo de edificar. Es tiempo de edificar. Es tiempo de restaurar lo que se ha roto. Dios va a restaurar la ofrenda. Hermanos, muchas peticiones vienen por problemas económicos. Preguntémonos, ¿cómo está la restauración de mi ofrenda? ¿Cómo está mi fidelidad? ¿Qué nos hace creer que nosotros somos tacaños con Dios y que Él está obligado a bendecirnos al doble? ¿Qué nos hace creer eso? ¿Verdad que no es lógico? Dios va a restaurar la ofrenda. Dios va a restaurar a los dadores. Y si Dios va a hacer eso, es que Dios va a desatar una bendición muy grande en medio de nosotros. Hay algunos de ustedes que tienen palabras poderosas de que Dios los va a usar de una manera increíble. ¿Por qué no está pasando? Veamos qué está pasando con nuestras ofrendas. ¿Qué está pasando con la fidelidad nuestra a través de los diezmos? Dios va a restaurar todo eso. Dios ha prometido restaurar todas las cosas, y de hecho Jesús no vendrá a la tierra hasta que hayan sido restaurados todos los reinos de este mundo. ¿Y quiénes van a ser los que van a traer esa rapidez para que Jesús venga por segunda vez a la tierra? La iglesia. Una iglesia restaurada, una iglesia que está edificando los muros. Es tiempo de restaurar la familia, nuestra vida espiritual, las ciudades, hermanos. Les dice Nehemías a todos, ya, hasta aquí. No podemos seguir en oprobio. No se pueden seguir riendo de nosotros, burlándose de nosotros. Algo tiene que pasar. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, hermanos, que en este tiempo de edificación vamos a dejar de ver familias atadas por espíritus de opresión y en algunos casos por demonios. Vamos a dejar de ver familias en ruina financiera y pérdida en el nombre de Jesús. Vamos a dejar de ver familias cargadas de vicios generacionales, de fumadores generacionales, alcohólicos generacionales, drogadictos generacionales. Se rompe eso en el nombre de Jesús. Dígame a eso. Hermanos, Dios va a restaurar nuestra familia, las raíces de donde nosotros venimos. Dios va a quitar toda raíz de homosexualidad en nuestras familias. Amén. Toda raíz de lesbianismo sea quemada en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a restaurar la identidad. Usted es hombre, hermano, porque Dios lo creó así para grandes cosas. Nosotras somos mujeres, hermanas, y de las arrechas. Como dirían mis hermanas Martínez, somos de las propias. No somos añadidas, ¿verdad? Somos de las propias. Dios va a restaurar la identidad, hermano, y nos va a usar para ese propósito. Dios va a levantarnos y a edificarnos. Juntos vamos a levantar esos muros. ¿Pueden decir amén a eso, hermano? Dios va a capacitarnos para que nuestras manos estén habilitadas para hacerlo. Dios va a restaurar la visión, hermanos. La palabra dice que el pueblo sin visión perece. Entonces Dios nos va a hacer soñar con lo que viene. Dios nos va a hacer soñar con lo que la palabra dice. Dios nos va a hacer soñar con los cielos nuevos, porque va a ser nuevo todo en nosotros. Hermanos, que se restaure lo profético en medio de la iglesia del Señor.
porque Dios sigue comunicando sus pensamientos. Todos los días y a toda hora Dios quiere comunicarse con su pueblo. Que se restaure la presencia de Dios en medio de nosotros. Que los muros que tienen que ser reedificados, dice la palabra del Señor, sean reedificados y que se vaya el oprobio. Dice esta profecía de Daniel: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bien, los edificadores actúan. ¿Qué hizo Nehemías? Vio la condición natural y espiritual. ¿Y qué siguió a eso? Actuó. Entonces vamos a ser una iglesia de reforma, como es nuestra visión, pero una iglesia que actúa, que vamos a trabajar por la reedificación del pueblo. Nehemías desde ahora, capítulo 4, versículo del 16 al 8. ¿Cómo vamos a actuar? Con la espada en la mano y con el trabajo en la otra. Dice que organizó a todo el pueblo y en una tenían la espada y con la otra defendían a las familias. Entonces los Nehemías de esta hora vamos a tener espada en la mano, vamos a trabajar, vamos a guerrear, vamos a creer que Dios puede hacer algo. Dice que estos hombres que estaban en la edificación del muro tenían ceñida la espalda, sus lomos estaban ceñidos con la palabra de Dios. Eso vamos a hacer los Nehemías de este tiempo. Y dice que habían otros que tocaban las trompetas. ¿Qué representan eso? Unos están con la palabra, otros están orando porque los otros tenían escudos. Pero los que tenían trompetas representaban lo profético en medio de la edificación. Los profetas vamos a estar delante del Señor, escuchando las instrucciones que Dios va a dar. Los Nehemías de este tiempo vamos a actuar con diligencia, ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y vamos a avanzar. Toque al que tiene a la par y dígale: no te voy a dejar. Vas a avanzar, dígale, vas a avanzar. Dígale lo que viene en los próximos 52 días, dígale a su hermano. Es algo sorprendente. Nehemías, dígale a su hermano, Nehemías restauró los muros de toda una ciudad. Restauró la espiritualidad de todo un pueblo. Yo te declaro que en los próximos 52 días una ola de restauración te está cubriendo. En 52 días lo que está fragmentado, lo que está muerto, lo que está arruinado, ahora se va a renovar. Y viene una edificación que no depende de ti, depende del Señor. Yo te declaro que en 52 días vas a restaurar tu relación con el Señor. Vas a ser levantado a un nuevo momento, a un nuevo tiempo. Y véale a los ojos a su hermano: de los pecados de tu juventud no te acordarás, porque Dios hará cosa nueva en tu vida. Dígale: tu diseño desde que fuiste engendrado fue ser un restaurador, y tu visión sobre esta tierra es edificar lo que el enemigo ha derribado. Y otra cosa, no, yo no lo veo profetizando. Y otra cosa, lo que el enemigo te ha robado en los 10 años anteriores, 12 años anteriores, 15 años anteriores, toda la vida, Dios lo obligará a que te sea devuelto, porque Dios ama a los edificadores. Y no te vas a quedar en el lugar donde estás, porque fuiste llamado para este tiempo y para esta hora, para ver una obra sorprendente de parte del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos Nehemías están listos esta mañana para decirle al Señor:
Señor, yo me levanto porque me levanto. Yo caído no me quedo. Entonces vamos a hacer una acción práctica en esta hora. Edificamos todos, hermanos. Edificamos en equipo. Amén. Aquellos que dicen yo soy un Nehemías, póngase de pie ahí donde está. Y los que están en casa, hagan la acción práctica de ponerse de pie. Yo me levanto. Diga conmigo, yo me levanto. Yo me levanto. Yo me levanto. Que lo oiga su espíritu. Yo me levanto. Yo me levanto. Otra vez, yo me levanto. Todo lo que se ha caído en mi vida, ahora cobra vida. Porque soy de pie. Y ya me levanté. Y diga conmigo, y voy a edificar. Todo lo que he votado, ahora voy a edificar. En el nombre de Jesús. Ahora tome la mano de su hermano y levántele en alto, porque juntos vamos a edificar. Diga conmigo, juntos vamos a edificar la obra del Señor, porque es grande sobre la tierra y esta hora es poderosa. Y mis hermanos y yo veremos cosas mayores. Nunca más en el suelo. Estaré de pie y no abajo. Soy cabeza y no cola. Diga con su hermano, somos guerreros. Somos parte del ejército. En una mano está la espada y en la otra la tarea. Y diga conmigo, vamos a edificar negocios prósperos. Una economía bendecida en los principios del Señor. Desechamos el fraude, desechamos la mentira y desechamos el engaño, la codicia y la avaricia, y somos prósperos en el nombre de Jesús.